Usted me solicitó el uso de la voz de manera anticipada. Hará uso de la palabra el consejero Uki Espadas. Gracias, presidenta. Por quinta ocasión en este proceso de cómputo llegamos al momento de decidir la validez o no de las elecciones. Esto ha sido un tema que ha tenido un fuerte debate mediático en los últimos días y me parece importante aclarar algunas cosas en este Consejo. Me parece tremendamente incongruente aceptar limpiar la votación. Hemos detectado, es verdad, casillas con irregularidades inusuales en nuestro sistema electoral, algunas ya superadas por el tiempo. Y en conciencia de esto, este Consejo, bajo la atribución que le da la ley de validar la elección y en consecuencia de analizar las condiciones de validez de esta, decidimos excluir de los cómputos, de los distintos cómputos, alrededor del 1% de las casillas, y esto fue votado por unanimidad. Es tremendamente contradictorio aceptar limpiar la elección, votar a favor de contabilizar el 99% de las casillas y después declarar o pretender que no se declare la validez de esta elección. A nadie satisfizo el que estas irregularidades ocurrieran, pero insisto, limpiamos la elección. Sin embargo, en medios, cito una nota de una expresidenta del Congreso, afirman cosas como, entre paréntesis, por cierto, consejera Rabel, nuestra discusión sobre el ratón loco parece que no fue bien percibida en otros lados. Esta expresidenta del Congreso define la operación ratón loco como, cito, intimidación o no hacer posible la votación en algún lugar incómodo a los intereses de quienes debieran ganar. Esto, afirma esta expresidenta del Congreso, ocurrió en esta elección y esto es simple y sencillamente falso. Para pronunciar la incongruencia se aceptó emitir las constancias de mayoría y se discutieron las asignaciones y los ajustes de paridad. Todas estas cosas son incompatibles con la idea de que no podemos conocer si la elección es válida. Todos estos son actos derivados forzosamente de la validez de la elección. Ahora bien, se han manejado en medios algunas cifras de probabilidad que me parece pertinente discutir. Le pediría, presidenta, instruyera a la secretaria a leer de la columna de Luis Carlos Ugal de la elección de la indiferencia, el tercer párrafo de esta columna, por favor. Claro, se detiene el contador del tiempo y inicia la lectura de la secretaria. Como indica. Para dimensionar lo improbable, FAS recuerda que existían 7.468 millones de combinaciones posibles para elegir 5 ministras y 4 ministros entre 64 aspirantes. Acertar esa combinación por puro azar equivale a una probabilidad de 1 entre 7.47 mil millones, mientras que ganar el melate, por ejemplo, exige solo una probabilidad de 1 en 32 millones. En otras palabras, era 230 veces más fácil llevarse el melate que replicar sin inducción, el resultado que terminó imponiéndose en la elección judicial. Gracias. Presidenta, le agradecería se me repusiera el tiempo del cronómetro porque no se detuvo contrario a su indicación. Gracias. Gracias. Bien, este discurso de los datos estadísticos se ha seguido manejando y yo quisiera ejemplificar esta cuestión. Si nosotros tiramos un D4 es este dado tetraédrico, a ver, esto no se ve bien. Este es un D4. Si nosotros tiramos un D4, 54.975.188 veces,
Obtener un resultado consistente en 12.610.120 veces que salga el 1, 9.289.853 veces que salga el 2, 30.113.483 veces que salga el 3 y 2.961.732 veces que salga el 4, que esta combinación ocurra tiene una probabilidad de 1 entre 380.588 cuatrillones. Es decir, de acuerdo con esto, la posibilidad de obtener el resultado de la elección presidencial de 2018 le da 15 y las malas a la probabilidad de obtener este resultado en la elección del 24. Y cuando digo 15 y las malas me refiero a 15 cifras. Los cuatrillones tienen 24 cifras, los miles de millones tienen 9. ¿Por qué ocurre esto? Porque una cosa que aquí muchos sabemos, algunos más que otros probablemente, y es que el resultado de la elección no es aleatorio. Pretender que las posibilidades de un resultado en la elección de jueces y magistrados era de 7.000 millones de veces, parte de un hecho que no se puede demostrar ni por sentido común ni por cualquier mecanismo técnico, y es que la elección es un juego de azar. No, los resultados electorales no se definen por azar. Aplicar un ejercicio de combinaciones de 33 tomadas de 5 en 5 por combinaciones de 31 tomadas de 4 en 4, y esa es la probabilidad de cada resultado, es absolutamente fantasioso. La realidad no se mueve así. Pero bueno, hablemos, como se ha propuesto, del elefante en la sala. No tengo ningún problema en discutir sobre el elefante en la sala, pero metámosle algo de seriedad, por favor. Los acordeones. Ha venido manejándose en medios en la medida en que este instituto, ahí se cayó el D4, bueno, en la medida en que este instituto limpió la elección y que los argumentos de los mecanismos irregulares que quedaron excluidos con el recorte que hace el instituto no pueden ser vertidos, el argumento refugio acá en el Consejo y fuera del Consejo para argumentar sobre el fraude electoral se ha reducido a los acordeones. Tenemos comentarios en la prensa como este que dice: cuando los acordeones orquestan la justicia, los números no mienten, aunque quienes los manejan sí. El 90% de los ciudadanos votaron por los candidatos que aparecieron en los famosos acordeones. Esta cifra, por cierto, es totalmente falsa, después profundizaré en ella. Pero pensemos primero en los acordeones de manera abstracta. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en los últimos meses fue descubrir que en los Estados Unidos circulan acordeones durante las elecciones. Este es el acordeón utilizado por el Partido Republicano en la última elección de diciembre. Acá vemos al señor Donaldo encabezando la lista en su calidad de candidato a la presidencia y bueno, otra serie de candidatos por distritos y otras cosas. En otros estados hubo acordeones donde también se presentaban propuestas sobre las iniciativas no de ley que se iban a discutir. Gracias. Una moción, consejero. Adelante. Para que continúe, por favor. Adelante, Bueno, consejero. Este es el acordeón que en la misma elección utilizaron los demócratas. Que lo utilicen los norteamericanos significa que está bien, que es correcto, que debamos hacerlo así. No, ninguna de las anteriores. A mí en lo personal me ha molestado mucho que tratemos de imitar otros sistemas electorales. Pero me parece que los acordeones sí nos llaman la atención sobre otras cosas. ¿Por qué?
en un sistema electoral con una historia diferente de la nuestra, estos acordeones se usan. Porque los acordeones marcan tendencias políticas. Independientemente del mandato constitucional de que los partidos no se involucren en la elección judicial, lo cierto del caso es que las tendencias políticas de la sociedad están allá y que simpatizan con distintas facciones de la clase política. Y en ese mismo sentido, hay afinidades genéricas. ¿Se acepta una moción en segunda instancia, consejero, de la consejera Norma? Para Adelante, que por favor. continúe con su presentación, por favor. Gracias. Gracias, adelante. Hay afinidades genéricas y estas afinidades genéricas buscan su camino. Y cuando una persona utiliza un acordeón, diría yo que acá y en la Gran China, pero en la Gran China parece que las cosas electoralmente son un poco diferentes. Pero aquí en la Gran India, la realidad es que esos acordeones reflejan una afinidad genérica. Veamos los datos que nos da realmente la elección y que contrastan con esta cifra de que el 90% de los ciudadanos votaron por candidatos que aparecieron en los famosos acordeones. El candidato más votado para la Corte, Hugo Aguilar, obtuvo 6 millones de votos. Esto es el 47% de los votos. 53 de cada 100 personas, es el más votado. 53 de cada 100 personas que votaron para la Corte votaron por alguien distinto de Hugo Aguilar. Va mi moción, consejero, para que continúe. Gracias. Vámonos hacia abajo. El candidato con menos votos para entrar a la Corte obtuvo el 25% de los votos. 75% de las personas que votaron para la Corte no votaron por este candidato. 3 de cada 4 electores. Pretender que eso refleja un éxito imponente de los candidatos es una falacia. Además, acordémonos de esto, los acordeones son ilegales fundamentalmente por su financiamiento, porque en esta legislación al vapor con la que tuvimos que trabajar, se les ocurrió proscribir tantas cosas que mecanismos propagandísticos que en otras elecciones son perfectamente legítimos, aquí quedaron cancelados. Continúo sobre este punto en mi segunda ronda. Muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más desea intervenir? Consejero Jaime Rivera. Gracias. No me esperaba que el debate pudiera evolucionar por este camino, pero ya que el consejero Kip Espadas nos ofrece un argumento ingenioso, novedoso, en la que aprovecha para darnos una lección de cálculo de análisis combinatorio y que nos impresiona a todos con cifras trimillonarias, cuatrimillonarias, y podríamos aumentarle más ceros, con un recurso que muchas veces consiste en, se puede abrumar con argumentos, palabras y más aún con cifras cuando a casi todos nos parecen extrañas o poco comprensibles, para deslizar una conclusión. Y me voy a referir a la conclusión. Concluye que el uso masivo de acordeones por todo el país no fueron producidos por ninguna organización, no fueron distribuidos por ninguna organización. Todos los que usaron los acordeones votaron según su decisión individual y ejercieron de manera libre. 12 millones de mexicanos ejercieron de manera completamente libre, no inducida, con un amplio conocimiento por todos los candidatos y después de valorar
concienzudamente las cualidades de cada uno, seguramente estuvieron ahí los millones de ciudadanos que consultaron el sistema Conócel. Es un trabajo muy meritorio, por cierto, de este instituto. Después de todo eso, la conclusión lógica, después de abrumadoras cifras, es que todos los 12 millones de votos, o un poco menos quizás, fueron ejercidos por ciudadanos libres, bien informados, sin ningún tipo de inducción ni presión. Bueno, es para alegrarse que México haya dado un salto tan grande en su estadio democrático, si esto fuera cierto. Bueno, este largo razonamiento, al que ya no me voy a referir más, se le conoce desde hace un par de milenios como sofisma, aunque se cubra de números. Gracias. Gracias, consejero Jaime Rivera. ¿Le acepta una pregunta al consejero Espadas? No, gracias, ya no voy a debatir sobre eso. Ok. No, señor Espadas, no. El turno de la consejera Claudia Zavala, por favor. Muchas gracias, consejera en funciones, presidenta. Primero, creo que es importante que distingamos dos actos. El que acaba de pasar, que tiene que ver con los resultados, los números, el cómputo de una elección, y este segundo, que tiene que ver con la declaración de validez de la elección. En el primer acto, obviamente, el INE tiene que hacerse cargo de esos resultados que entran a la urna. Y evidentemente fue inviable meter resultados que no habían entrado a la urna. Era claro esas partes que nosotros teníamos que resguardar de nuestro sistema electoral al momento de hacer el cómputo. Y el segundo paso que hicimos fue también otorgar de legitimidad el análisis que omitieron hacer, ya lo dijeron la consejera Carla, la consejera Dania, que omitieron hacer las personas que se encargaron del registro de candidaturas. Sí, para ocupar un cargo de elección popular la Constitución señala requisitos y sí hay que revisar que se cumplan con esos requisitos. Eso fue lo que hicimos en el acuerdo anterior. Nos dimos a la tarea de revisar que quienes lograron una votación puedan, cumplan los requisitos y puedan ocupar un cargo. La siguiente fase, porque estamos en una fase del proceso electoral, es declarar la validez de una elección. Y aquí no solo se ven con números. La elección auténtica exige una serie de condiciones para que pueda declararse válida. Y esas series de condiciones, entre ellas está, por supuesto, la libertad en el sufragio. Pero también que se cumplan las reglas que se establecieron para ello. Y las preguntas que siguen generándose en torno a esta elección, al menos desde mi voz, es verdaderamente las personas externas, quienes tenían prohibido hacerlo, se sometieron a las reglas. Parece que la evidencia es otra, no solo es en términos numéricos. Eso ha sido muy analizado y desde las voces de la izquierda, que fueron las que construyeron un modelo que ahora parece restrictivo, desde el artículo 134 de prohibirle a gobiernos que intervengan en las elecciones, desde el artículos legales que prohíben a empresas que intervengan porque son intereses económicos. Todo ese modelo fueron las voces de la izquierda. Y esas voces lograron un sistema que hoy se está replanteando, se tendrá que replantear. Dieron la vida por un sistema en el que
quien tuviera la autoría de la dirección de una elección fuera una autoridad autónoma, independiente, con características particulares para su organización, pero también que se exigiera el comportamiento de entes externos a la institución, gobiernos y grupos de interés. ¿Qué representa lo que vimos de los acordeones? ¿Números? No nada más números. Representa una mancha a un sistema que ha sido resguardado desde hace mucho tiempo para que no se intervenga de la forma como se quiso intervenir. ¿Se concretó? Los números pueden leerse de manera diferente. Pero ¿qué le decimos a la ciudadanía? ¿Qué le decimos a toda la evidencia que nosotros tenemos documentada ya en los actos de autoridad? ¿Y qué les decimos también a toda la serie de hechos noticiosos que dieron cuenta que el día de la elección, el día de la jornada electoral, hubo incluso, fíjense, un elemento importante, quisieron hasta tomar observadores electorales de parte de partidos políticos que tienen prohibido mezclarse en las elecciones. Y este instituto logró hacer estos filtros, pero hasta ahí quisieron tomar derechos ciudadanos conquistados. Eso se puede llamar una elección con los estándares de la lucha democrática en un sistema donde se colocó a los contendientes por un lado, las prohibiciones por otro. ¿Eso se puede llamar una elección auténtica? En mi particular punto de vista y con los argumentos que he dado, porque viene desde la Constitución. No es una cosa que nos hayamos inventado. Desde la Constitución está el artículo 39, el 40, el 41, el 134, ahora todos los artículos que vienen al sistema electoral del Poder Judicial que resguardan con esas garantías. Una elección, para que sea auténtica, debe no solo de cumplir lo que el INE hizo bien, y volvemos a repetir, lo hizo como pudo, con el poco tiempo, pero con la experiencia de más de 30 años, y seguimos haciendo hoy lo que podemos hacer porque otros entes no cumplieron con su deber y el INE está resguardando la legitimidad de quien va a ocupar el cargo. Y no se ha dormido de parte de la secretaria ejecutiva, de nuestros equipos de trabajo, por estar revisando uno a uno los documentos que nos presentaron en archivo y por estar requiriendo todo eso que se hizo por parte de la autoridad, todos los esfuerzos que se hicieron por parte de toda la institución se ven opacados por esos grupos de interés que quisieron estar y sobreponerse y lograron entrar. Ahí están boletas planchadas. ¿Qué más queremos esperar de un sistema? Y nada más quitamos esos votos y la incertidumbre, ¿dónde queda? Yo recuerdo muy bien desde hace tiempo en que la literatura, cuando se hablaba de la autenticidad de las elecciones y propiamente esa autenticidad la escribe y la describe muy bien John Ackerman, cuando él decía que era peor dejar donde había duda y mancha una elección que volverla a repetir. Él se refería a la nulidad de las elecciones. Es muy ilustrador todo el camino que hemos recorrido, todo el camino. Pero algo que tengo plena conciencia es que en mi lectura de todo nuestro sistema, cuando hay incertidumbre, no basta quitar unos votos. Hay una incertidumbre, hay una sombra sobre la elección. Y entes externos lo hicieron, lograron generar esa sombra en la elección. Por eso
no doy el paso para declarar la validez de la elección, porque hay condiciones que contrastan con toda nuestra historia de lucha en este México por tener procesos electorales limpios y al margen de los intereses políticos, económicos. Y seguiré luchando. Consejera, le hago una moción para que usted logre terminar su… Concluyo, presidenta. Seguiré luchando como consejera, como ciudadana, en cualquier momento, por conservar lo que más de 40 años nos ha costado construir. No puede haber este tipo de intervenciones porque se genera duda, porque la legitimidad de quienes llegan a esos cargos se manchan. Y aquí en México, las y los ciudadanos tenemos que tener plena conciencia y plena confianza de que quien ocupa un cargo es porque nosotros lo decidimos y no grupos externos. A diferencia de otros países, los intereses económicos no se prohíben. Los intereses políticos tampoco se prohíben desde los gobiernos. En México sí, y en México hemos luchado por un sistema así. Reitero, pues, presidenta, pedir la votación aparte, me separaré de la declaración de la validez y también de la entrega de constancias de mayoría por convicción. Gracias. Gracias a usted, consejera Zavala. Consejero Arturo, ¿sí? ¿Desea usted hacer una pregunta, consejero? Sí, quisiera hacer una pregunta. ¿Sí acepta usted la pregunta? Consejera, señala usted la existencia de boletas planchadas. Esto es algo que nos incomoda mucho desde la elección del 24. Y por eso en esta elección 457 casillas que tenían boletas planchadas fueron excluidas del cómputo, no solo las boletas planchadas. Toda la casilla porque los paquetes habían sido alteradas. Pero usted sigue argumentando las boletas planchadas para cuestionar la validez del resto de lo que se contabilizó. ¿Podría usted mencionar una de las casillas, del 99% de casillas que usted votó a favor de contabilizar, en donde se hubieran encontrado boletas planchadas? Es retórica, consejero Uqui, pero mire, le voy a decir, lo que sí le puedo asegurar es que fui a varios cómputos y lo que pude encontrar es que había duda de muchas boletas y se declararon válidas. Para mí, eso que pasó de las boletas planchadas daña toda la elección. No es cuestión de castillas, daña toda la elección, no es quitar unos números. Y ahí lo refiero, por ejemplo, hay una jurisprudencia de la Corte donde encontraron boletas, de la Corte de la Sala, donde encontraron boletas falsas. La autoridad había descontado esas casillas de las boletas falsas y la autoridad dijo, basta con que se haya dado el acto para que se manche la elección y declaró nula la elección en sus facultades. Me parece que esa sombra y esa mancha es lo que no se puede permitir. Consejero Arturo Castillo. Sí, muchas gracias, presidenta. Quizás va a sonar un poco repetitivo, pero bueno, primero quiero empezar agradeciéndole, consejero, por traer al elefante a la sala. Muchas gracias. A lo mejor va a sonar un poco repetitivo lo que voy a comentar en este momento, pero, a ver, según consta en los expedientes de este instituto, 22 de las 28 candidaturas de los cargos nacionales y regionales se deslindaron de los acordeones. Esto no es una especulación, está documentado en los expedientes de esta institución. Ahora, al haberse deslindado de los acordeones, cuya existencia también está acreditada, significa que alguien más los pagó. Ahora, me gustaría pedirle a la secretaria ejecutiva que lea el artículo 77 ter, inciso D, de dedo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
consejero. 77 ter, inciso D. Hay que leer el inicio del artículo naturalmente y el inciso D. De D. dedo. Sí. Artículo 77 ter. Número 1, son causales de nulidad de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, adicionalmente a las aplicables previstas en la base 6 del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso D, cuando se acredite el uso de financiamiento público o privado, con excepción del legalmente permitido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Gracias. Este financiamiento legalmente permitido es exclusivamente el que salía del bolsillo de las personas candidatas en esta elección. La existencia de los acordeones, además, y su difusión a gran escala, también está acreditado en los expedientes de esta institución. Y me gustaría nada más hacer algunas pequeñas referencias. Por ejemplo, acuerdo INE-CG 535 de 2025 relacionado con la presunta difusión de acordeones en Nuevo León y Ciudad de México, confirmado en los expedientes REPS 179 y acumulados. En la queja ACQ y de INE 45-2025 relacionado con la presunta difusión de acordeones en Sonora. Acuerdo también de la Comisión de Quejas y Denuncias 48-2025 relacionado con la presunta difusión de acordeones en Nuevo León, Ciudad de México y a nivel nacional. Acuerdo de la Comisión de Quejas 49-2025 relacionado con la difusión de acordeones en Ciudad de México y acuerdo 51 relacionado con la difusión de acordeones a nivel nacional. Para dictar medidas cautelares, tanto en la Comisión de Quejas como en el propio Consejo General, se requiere tener certeza absoluta de la existencia del acto denunciado, porque si no, no habría materia para dictar justamente las cautelares. Está acreditada la distribución generalizada de estos acordeones. Hay 22 deslindes sobre su pago y esto implica necesariamente la acreditación de un gasto prohibido por la Constitución, que además constituye potencialmente un supuesto de nulidad de la elección, que en su caso le corresponderá evaluar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, las dudas que estamos planteando, las dudas razonables que nos impidieron a 5 consejeras y consejeros de esta sala declarar la validez de la elección, no están basadas en intuiciones o en sospechas. Están basadas en cuestiones documentadas de distribución de propaganda ilícita en todo el país que seguramente afectó la elección. Seguramente. Ahora, ya nada más un dato, en términos, ahora sí que numéricos, ¿no? La relación de votos recibidos por las personas que ganaron, por ejemplo, sus cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de todos los demás, porque esta también es una distribución que no se ha puesto sobre la mesa, es, sí, en efecto, pues 42%, 65%, sí, pero esos son votos distribuidos entre 9 personas. Todos los demás votos fueron distribuidos entre 55 personas. La razón de distribución, según tomes en cuenta la votación válida emitida o la votación total emitida, va de entre 5 y 3 veces más. Pero bueno, fuera de eso, o sea, más allá de este tema de la determinancia, que será una cuestión que analizará en su momento el Tribunal Electoral, porque esto le corresponde al Tribunal, porque es una cuestión de nulidad, las irregularidades que nos hicieron dudar activamente y abiertamente sobre la validez de esta elección están documentadas y además están respaldadas en ley. Gracias, consejero Castillo. ¿Alguien más en esta primera ronda? Consejera Ritabel López Vences. Gracias, presidenta. Bueno, es importante señalar que previo a los trabajos de todas estas elecciones que hemos ido revisando, tras un amplio diálogo entre las y los consejeros, llegamos a la conclusión de no sumar en nuestro cómputo nacional alrededor del 1%, menos del 1% del total de casillas instaladas, ante esa duda razonable que había sobre la autenticidad de los votos contenidos en esas urnas. De todos los casos expuestos, su mayoría da cuenta que pues, fueron atendidos, sin embargo,
conforme fueron pasando los días, se fueron sumando una serie de peticiones desde mi punto de vista sin sustento, pero siempre de acuerdo a que se revisara para dar tranquilidad. Como he señalado, hay casos evidentes y legales que se atendieron en las casillas, como aquellas de que se hablaban desde otras sesiones, de más del 100%, de blogs previamente rellenos, que, insisto, fueron identificados, atendidos y no fueron contados. Y sin embargo, bueno, pues acompañé en su totalidad, aún con aquellos que son desproporcionados, ¿no? Lo que decía el consejero Uki, donde hubo boletas planchadas, no se contó la totalidad de los demás votos, contó, y que sí estaban doblados algunos de ellos, esos no se contaron, y acompañé y acompañaré también en esta ocasión. Eso, pues bueno, me parece que fue con el ánimo de abonar a que pues hubiera certeza. Se decía, bueno, pues es que ya no está, ya fue manchada esa urna, y bueno, pues separémosla, y bueno, pues accedí. En este caso de la elección de magistraturas, se trata de 878 casillas de un universo de 83.974, y solamente pues estamos aislando esas que tuvo diferentes observaciones. Como vuelvo a decir, en algunos casos me parece que no estaba fundado el no contarlos, pero lo hicimos porque pues queríamos dar certeza sobre los resultados. Pero particularmente por cuanto hace al fenómeno que se ha llamado como boletas planchadas, es decir, aquellas que no presentan ningún doblez y que presumiblemente no fueron introducidas a la urna, pues es importante decir que los órganos desconcentrados aplicaron correctamente nuestros lineamientos que ya establecían qué hacer en ese caso, y los identificaron, y desde ahí no fueron contados. Entonces esa parte pues fue depurada, ya lo había comentado, se hizo conforme lo habíamos señalado en el lineamiento. Sin embargo, pues esta fue la decisión de no contar el total de la urna. Y bueno, pues a pesar de ello, pues se ha intentado alcanzar pues los consensos necesarios, y pues hemos avanzado de esa forma. Y ahora sí, con relación a los llamados acordeones, pareciera ser un deseo el posicionar ahí un discurso sesgado. Si fue este instituto permisivo u omiso, o también omiso en su actuar, y me parece que no. Este suceso fue conocido con oportunidad por todas y todos los aquí presentes. Hubo varias horas de diálogo, construimos consenso sobre las mejores vías institucionales con que contábamos para tratar de disuadir este fenómeno, y pues no debemos olvidar que desde la Comisión de Quejas y Denuncias se dictaron diversas medidas, de las cuales ya se han hablado. Se ordenó retirar contenidos de plataformas digitales que promovían este tipo de prácticas ilegales, y igualmente este Consejo emitió una tutela inhibitoria a toda persona para abstenerse de generar este tipo de ejercicios que pretendían incidir en la voluntad, o se considera que eran con esta intención. Y se dio vista también a la Unidad Técnica de Fiscalización, que también pues está en este proceso, y dimos vista a la FICEL. Entonces hemos atendido, me parece, de manera oportuna este caso. Si debimos haber realizado otro tipo de actuaciones, pues en la mesa no hubo más propuestas adicionales por parte de las voces que hoy se han manifestado, que le preocupa mucho este tema y que consideran que esto manchó la elección y que pone en tela de juicio este proceso electoral. Y entonces pues pareciera sencillo dar estimaciones partiendo de supuestos sobre lo que pudo o no pudo haber ocurrido, quién pudo haber difundido estos acordeones. No hay un dictamen, no hay elementos objetivos para valorar, ¿no? Tan es así que nunca se pusieron en la mesa. Esto de hablar de la validez, también hemos de decir que se vino a poner aquí en Consejo General cuando revisábamos todas estas anomalías de las que ya se ha hablado antes. Nunca se puso en la mesa, oigan, pues no validemos, esto lo conocimos hasta el día de la sesión de manera sorpresiva, y con este asunto que han intentado magnificar del uso de los acordeones.
Pues, ¿qué acordeones fueron? Fueron muchísimos, eran diferentes modelos también, los difundían diferentes medios de comunicación. ¿Quién los puso? Tampoco tenemos esa certeza, vuelvo a decir, no tenemos un dictamen, no tenemos una persona específica señalada o una institución en específico señalado, y por eso pues se me hace pues muy atrevido y también con muy poca responsabilidad intentar invalidar o no darle la validez a una elección que estuvo realizada y que este instituto realizó de manera muy ordenada, con lo que tenía, también eso lo hemos dicho, ¿no? Hubo retos a los que nos enfrentamos por sí mismo, pero de que pusimos todos los elementos, ahí estuvieron. Ante la pregunta, ¿qué le decimos a la ciudadanía? Pues es que por eso hay que participar, por eso hay que salir a votar, por eso hay que informarse. Y este instituto hizo todo porque cada persona tuvo la posibilidad de acudir a votar el día de la elección. Tuvo una plataforma donde podía revisar las candidaturas. Hicimos todo lo posible, por todos los medios también señalar que el uso de estos acordeones y que si te intentaban presionar para usarlos, pues que se trataba de un delito y que había que denunciar. Entonces, este instituto hizo todo lo que legalmente se tenía que hacer y por ello la elección es válida y no tenemos más elementos para decir que no. Entonces, pues yo también señalo que aunque se puso un elefante en esta mesa, es tal como el que está ahí, es volátil y además caricaturesco. No hay tal elefante y esta elección ha sido válida. Gracias. Gracias, consejera Rita Bell. Consejero Jorge Montaño. Presidenta, pues muchas gracias. Y pues una linda tarde de jueves para todas y para todos. Créanme que haremos lo propio, que estamos en este consejo por podernos ir ya tranquilos después de aprobar este punto que ha sido discutido ya tanto en mesa como por todas las consejerías. Y bueno, aquí también veo caras cansadas de unidades que han estado trabajando al máximo para poder aportarnos los elementos y nosotros poder decidir, cosa que les agradezco en lo personal. Muchas gracias. Y bueno, pues colegas, gracias que hoy podamos ya ir avanzando para desahogar esta situación que también ha habido o ha sido lamentable que se busque manchar, enlodar la imagen del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral somos todas y todos. Somos la familia INE, 17,000 personas aproximadamente en todo el país. Yo creo que sería atentar contra la inteligencia de todas esas personas, ¿no? Sería como querer minar esa capacidad que tienen de discernimiento cada una de estas personas. Y hablo de la familia INE, pero también me voy a referir a todas esas mexicanas y mexicanos que están en la lista nominal y que siempre acuden a votar. Yo creo que es como querer intentar sorprenderlos. Pero aquí me quiero referir precisamente, pues que me han antecedido y con su permiso de las intervenciones que ya se han dado, referirme a algo que es un sofisma. Bueno, es la apariencia de la verdad. Al final del día, una verdad, lo sabemos, no se construye con apariencias. Tiene que haber elementos de verdad, contundentes. Así como dice el positivismo, no acepto como verdadero, sino todo aquello que pueda ser sometido a prueba. Y por otra parte, esas boletas famosas, las boletas planchadas, pues planchadas venían desde que salieron de talleres gráficos, señores. O sea, bueno, esas boletas planchadas o esos acordeones, que yo me refería en mis intervenciones como guías de votación, de ninguna forma, de ninguna manera pueden empañar este proceso electivo. Ese proceso
inédito, extraordinario, ya todas esas connotaciones y adjetivos que nosotros le hemos dado aquí. Ya sabemos que fue algo que no se había dado. Y bueno, ustedes saben que en razón de esa experiencia, esa expertise y la sana crítica, sabemos que este tipo de situaciones se dan en los procesos comiciales, federales, locales, sindicales, estudiantiles. Bueno, pero pues como dicen, qué bueno que todavía no perdemos la capacidad de asombro. Y lo digo porque en las intervenciones de mis compañeras y compañeras no se argumentó sobre algo muy importante: la determinancia del porcentaje que esto representa. No se ha siquiera expuesto la certeza del número de boletas planchadas, tampoco el número de acordeones. No hay que construir argumentos de nulidad que no se encuentran claramente expresos en la ley. Es más, el andamiaje jurídico en esta materia es vasto en México y no lo veo precisado en ninguno de ellos. De ninguna forma se puede afirmar que hay casos fundamentados si no se menciona la prueba. Vuelvo al punto. Debieron exponer quién se benefició y a quién se afectó. Pero saben, resulta ser que no somos tribunales y por lo tanto, pues no somos juzgadores. Lamentablemente no podemos crear jurisprudencia ni criterios inventivos sobre hechos que no están plena y netamente probados. Lo digo con respeto porque la pregunta aquí es: ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el daño? ¿Y cuál es el hecho atípico que concluiría en la invalidez de este proceso electivo del Poder Judicial de la Federación? Aquí lo único cierto es que los resultados obtenidos y el elefante rosa, que aquí se encuentra volando en la herradura de la democracia, es visible, tangible y eficaz. Aparte, como ya lo señaló mi colega, la consejera Rita Abel, ya aprobamos no computar por inviabilidad esas casillas. Salvamos el resultado de la votación y es lo que tenemos certeza y definitividad. Si alguien se siente aludido o le causa perjuicio, pues ahí está el órgano jurisdiccional que se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que sea esta autoridad quien nos provea, que sea esta autoridad, si quiere, pues sea quien nos ilumine, que sea esta autoridad quien determine y que sea esta autoridad quien finalmente, con las pruebas por supuesto que deben haber, pues dé el resultado. Pero en lo que nosotros compete como órgano electoral administrativo, hicimos una elección, porque el INE hace elecciones y las hace bien. Y yo solo quiero concluir, consejera presidenta, hoy es su cumpleaños, y creo que también debemos de considerar esa parte personal. Todos tenemos familia. Concluir, como siempre lo he dicho, vivamos la democracia, porque estamos en una democracia. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, consejero Jorge Montaño. ¿Alguien más en primera ronda? No veo las primeras
rondas. En segunda ronda, en primera ronda, la consejera Dania Rabel. Muchas gracias, Presidenta. Primero, nada más, en congruencia con lo que voté en el punto anterior, quiero pedir una votación diferenciada respecto al considerando 37, solo por cuanto hace al circuito 2 del Estado de México, Distrito 1, especialidad mixta, solo la asignación de Álvarez Alvarado José Jesús Jr., pues debería quedar vacante. Circuito 4, Nuevo León, Distrito 3, especialidad del trabajo, solo la asignación de Torres Carrillo Eduardo, pues ese cargo debería quedar vacante. Circuito 6, Puebla, Distrito 1, especialidad mixta, en contra de las asignaciones de Ortiz, Gorbea, Eduardo Iván y Urbina Tanus Guillermo Francisco, por considerar que corresponden a espacios de mujeres y deberían quedar vacantes. Circuito 8, Coahuila, Distrito 2, especialidad civil y de trabajo, solo en contra de la asignación de Covarrubias, Durán, Osvaldo Adrián, por considerar que deberían permanecer vacantes. Circuito 12, Sinaloa, Distrito 1, especialidad mixta, en contra de las asignaciones de Apodaca, Borboa Alejandro y Soto Montenegro Víctor Manuel, por considerar que deben permanecer vacantes, y en contra de la asignación en materia civil de Moreno Garzón Manuela, porque su asignación deriva de un ajuste de género, pero al dejar vacante los espacios que correspondían a mujeres, esa compensación no es necesaria. Y Circuito 12, Sinaloa, Distrito 2, especialidad civil, solo en contra de la asignación de Ramírez Ibarra Juan Martín, por considerar que el primer espacio corresponde a mujer y como no hay candidata mujer que pueda asignarse, ese lugar debe quedar vacante. También, por supuesto, voy a votar en congruencia en contra del punto de acuerdo primero sobre la declaratoria de validez. Y me quiero referir a algunas cuestiones que se han comentado. Estoy convencida que, sin lugar a dudas, hicimos lo que pudimos con los pocos recursos que nos dieron y el poco tiempo que se nos dio para poder implementar esta elección. Lo he dicho en varias ocasiones en donde, pues desde luego, no solamente tuvimos muy poco tiempo para la implementación y además se hizo la reforma a la legislación ya cuando estaba iniciado este proceso electoral. Solicitamos una prórroga también al legislativo que no se nos concedió porque encima de todo esto estuvimos en medio de litigios y de conflictos entre los poderes, que eso implicó que nos llegaran muchísimas suspensiones para esta elección que tuvimos en principio que acatar hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó otra cosa y nos quitó tiempo que de por sí no teníamos. Eso complejizó mucho más que pudiéramos llevar a cabo esta elección. Yo no tengo dudas de la capacidad técnica, operativa y el profesionalismo de este instituto. Y sin lugar a dudas también lo demostró con esta elección que creo que, y me atrevo a decir, que en ninguna otra parte del mundo en estas condiciones se pudo haber realizado. Y sin embargo, se realizó. También estoy convencida que hicimos lo que pudimos cuando vimos el tema de los acordeones. Lo he dicho también en otras ocasiones, que por primera vez en este Consejo General se tomó una medida cautelar en su vertiente inhibitoria para tratar de parar la difusión de esos acordeones. Como lo he mencionado, solo en una ocasión previa a este Consejo General habían dictado medidas cautelares y no la Comisión de Quejas y Denuncias, pero en esa ocasión fue por una orden expresa de la Sala Superior. La primera vez que se ha tomado una determinación de esa magnitud en Consejo General de motu propio fue para esta elección, para el tema de los acordeones, porque creo que hubo un reconocimiento unánime de la gravedad de este tema. Sin embargo, lo cierto es que fue infructuosa esta medida, porque pues todavía el día de la jornada electoral pues tuvimos reportes de que se estuvieron difundiendo aún afuera de las casillas. Incluso nuestro funcionariado de mesa directiva de casilla, pues en muchos casos hay reportes que tuvo que salir a tratar de detener este reparto de acordeones, por ejemplo. Entonces, sobre eso, la verdad es que me parece que no se le puede recriminar absolutamente nada al instituto y pues por lo menos los que estamos aquí en esta mesa creo que no lo hemos hecho. Hicimos todo lo que estaba de nuestra parte para poder detener esto, pero reitero, incluso porque no tenemos a la fecha certeza de quién está atrás de esta distribución, pues digamos que fue menos eficaz esta medida cautelar porque no se pudo dirigir a un sujeto específico. A mí no me parece que haya sido atrevida o irresponsable la acción que tuvimos algunas consejerías o la medida que pretendimos adoptar
al decir que no estábamos de acuerdo con declarar la validez de la elección. A mí, por lo contrario, me parece totalmente responsable y congruente con lo que vimos y con la gravedad de lo que estuvimos observando. Ciertamente, a mí por lo menos no me había tocado ver, y creo que no tenemos ningún registro de esto, en donde se hubiera tenido que hacer una depuración en el Consejo General por las irregularidades que se observaron. Irregularidades que son en mayor o menor medida en distintas elecciones, porque, por ejemplo, para el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se detectaron 818 casillas que ameritaron que no se hicieran en la sumatoria porque pues vimos irregularidades graves con relación a estas. En el caso, por ejemplo, del Tribunal de Disciplina Judicial fueron 929, que eso también es coincidente con un dato que en su momento mencionó el consejero Arturo Castillo respecto de la coincidencia que había en el tema de los acordeones aún mayor para la integración del Tribunal de Disciplina Judicial. Esas cuestiones, junto con los informes que estuvimos también solicitando a nuestros órganos desconcentrados, pues puso en relieve todavía más inconsistencias y irregularidades. Por ejemplo, en el tema de las boletas sin marcas de dobleces, pues efectivamente nosotros a partir de experiencias previas establecimos en los lineamientos para la preparación y desarrollo de cómputos distritales que esas boletas no se iban a contabilizar. Sin embargo, de los informes que nos llegaron vimos, por ejemplo, en San Luis Potosí, en el Distrito 4, que sí se contabilizaron. Específicamente, dice lo siguiente el informe que nos mandaron: 2 paquetes electorales de la casilla 279 básica se recibieron con muestras de alteración. Se encontraron las costillas y las bolsas de las boletas por fuera del paquete, además de 834 votos válidos, pero depositados sin doblez. Esos se habían contado y no estaban, o sea, a pesar de que lo pusimos en los lineamientos, no se habían descontado. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que nosotros, quienes votamos a favor de no determinar la declaratoria de validez, jamás hemos hablado de nulidad y tampoco nos corresponde, por ende, hacer una valoración probatoria que únicamente le corresponde a la autoridad jurisdiccional y, por lo tanto, tampoco nos corresponde decir si fueron determinantes las cuestiones e irregularidades que advertimos. Eso le corresponde única y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales. Por eso me parece extraño que se mencione, por ejemplo, qué determinancia tenemos nosotros respecto a lo que hemos observado, a los indicios que tenemos, a los elementos que nos han llegado, porque no nos corresponde a nosotros decirlo. Y lo que en su momento la mayoría de las consejerías que votamos por no declarar la validez dijimos es, incluso como no podemos nosotros hacer una declaratoria de nulidad, se tiene que dar vista a las autoridades competentes para que se pronuncien, pero seguimos nosotros con los actos, por ejemplo, la entrega de constancias de mayoría, porque no podemos detener esto, porque no tenemos esta facultad. Gracias, presidenta. Gracias, consejera Dania Rabel. ¿Alguien más en primera ronda? Consejera Norma Irene de la Cruz. Gracias, presidenta. Consejeras y consejeros, bueno, ya estoy mencionando un poco lo que sigue. Concluimos un proceso electoral que nos ha retado como institución. Y sin duda podemos decir de cara a la ciudadanía que el INE ha estado a la altura para hacer frente a este desafío y cumplir con su tarea. Muchos de estos logros que se llevaron en esta elección inédita dejan claro que se realizó con la misma calidad y profesionalismo de siempre. Este instituto, una vez más, ha demostrado su compromiso no solo con México, sino con la Constitución. Hubo muchas innovaciones, nuevos procesos, nuevas formas, incluso nuevas visiones fueron requeridas para cumplir con lo ordenado por la Constitución. Sin embargo, como lo venimos diciendo, se mantuvieron los principios intactos. La colegialidad, eje indiscutible de este Consejo General, fue el medio para que cada decisión se realizara tomando en cuenta los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y transparencia, porque así está diseñado el actuar de esta institución. Todas y todos, en cada una de las innovaciones realizadas en estos comicios, fueron producto de la colegialidad. Es decir, en ellas
Hubo debate, contraste de ideas públicas. Los resultados de las votaciones de cada acuerdo reflejan el análisis, la capacidad de convencimiento y de visión de Estado plasmados, y también desde el disenso. Se instrumentaron acciones que dieron viabilidad a la organización del proceso, a la jornada electoral y hoy al otorgamiento de constancias de mayoría. Por ejemplo, recordemos, de manera unánime aprobamos un nuevo marco geográfico que permitió a la ciudadanía elegir por primera vez a los y las integrantes del Poder Judicial de la Federación por voto popular, aun y cuando la función jurisdiccional dista de estar apegada de una territorialidad determinada, como en el caso del Poder Legislativo. También aprobamos por unanimidad el modelo de casilla seccional con capacidad para votar hasta 2.250 personas. Por mayoría, y esta fue por una mayoría de 8 votos, acordamos que se tuviera una urna única para las elecciones federales y locales y también para el flujo de votación. Esto se votó aquí. También, por unanimidad, avalamos en lo general un nuevo modelo de boleta electoral que nos permitió presentar de la mejor forma posible la amplísima oferta electoral existente de más de 3,000 candidaturas en tan solo 6 boletas. Aquí deseo destacar también el titánico esfuerzo logístico que se realizó para imprimir las más de 600 millones de boletas en papel seguridad y bajo estrictos controles de calidad. Estuvimos de acuerdo también, aquí todos, en hacer uso de las tecnologías para difundir mediante el sistema Conóceles las ideas, propuestas y perfiles de las personas candidatas. Logramos más de 25 millones de visitas. También elaboramos una nueva herramienta, el CPU, el Conóceles Practica y Ubica, con el cual se familiarizó a la ciudadanía con las boletas y la forma de votar para esta elección. Por vía de la votación unánime, las 10 consejerías que estuvimos presentes, tomamos la decisión de que la ciudadanía, vertida en los consejos distritales, fuera la encargada de realizar el cómputo de los votos ante la inviabilidad de que el funcionario de mesa directiva de casilla lo realizara en tiempo razonable. Y no solo eso, los transmitimos en vivo. Y yo aquí sí quiero hacer una invitación, porque aquí se dicen que hubo problemas en los distritos, que se hagan las denuncias en los lugares correspondientes y dejemos de hacer denuncias mediáticas, porque reconocemos el trabajo, pero luego lo cuestionamos. La instalación del 99.7% de las casillas y la realización de los cómputos en tiempo y forma dan cuenta de que el INE hizo su labor como autoridad administrativa electoral. Se preparó lo necesario para que el ejercicio de su voluntad la ciudadanía pudiera acudir a las urnas y expresar sus preferencias. Una vez concluida la jornada y cómputo de los votos, este Consejo se abocó a la tarea de realizar las sumatorias nacionales, asignaciones de cargos y estamos ya por fin declarando la validez de cada una de estas 6 elecciones. Por ello, en aras de brindar certeza, acordamos, y ya lo había dicho la consejera Rita Bell, acordamos por unanimidad no contabilizar menos del 1% de las casillas. Y esta es la primera vez que este Consejo General se atreve a hacer estas cosas. No solo estamos reconociendo que hubo irregularidades, se atendieron. Y decir que quedan pendientes es faltar a la verdad. Si hay elementos de prueba, que se hagan las denuncias correspondientes. Dejemos de hacer denuncias mediáticas. Esta elección ha representado a un nuevo llamado a la ciudadanía para que acuda a las urnas a expresar sus preferencias sobre la integración del Poder Judicial. Dispusimos material y humanamente lo necesario para que esto se pudiera realizar y sea reflejada de manera libre, universal y secreta. Como en cualquier otro proceso, este Consejo General estuvo atento a todas aquellas acciones que pretendían condicionar o influir de manera indebida en el sufragio. Las provisiones necesarias se tomaron y ante los hechos se actuó con base en la ley. De eso no debe de quedar duda. Y donde hay duda, que se hagan las denuncias correspondientes. En esta tarea de organización no estuvimos solos, lo hicimos de la mano de la ciudadanía, los que participaron como capacitadores y asistentes electorales, nuestras supervisoras electorales, todo el funcionariado de las mesas directivas de casilla, nuestros consejos distritales y nuestros
nuestros consejos locales. Esta elección es una muestra más del arraigo que tiene el INE y la democracia en la sociedad mexicana. Los resultados electorales reflejan la voz de los miles de ciudadanas y ciudadanas que sí acudieron a las casillas, sí fueron y sí votaron el pasado 1 de junio. Y no hay sombra o no hay sombra que valga ante el deseo de que con base en sus conocimientos, creencias e ideas salió a votar. Sí, hubo quien salió a votar, salimos a votar. Nuestra labor es brindar el espacio y los procedimientos para que todas y todos puedan emitir su voto y que éste sea fielmente contado. El análisis del sentido de los resultados no corresponde a nuestra tarea de responsabilidad, particularmente si es producto de suposiciones y algunas realizadas mediante estimaciones numéricas. En democracia no hay fórmulas que brinden certeza sobre los resultados a obtener. No existen los resultados ideales, pues el pensamiento de cada ciudadana o ciudadano es único y no puede preverse con la base de las posibilidades existentes. Considerar que la autenticidad o limpieza de una elección depende del sentido de los resultados sin mediar prueba concisa respecto a la coacción del voto es desviar el sentido de la función electoral. En 1996, el órgano electoral obtuvo su autonomía después de un largo proceso de transformación democrática. Ello ha llevado a que hubiera competencia real y equitativa por los cargos. Esto es, se establecieron las condiciones que permiten un piso parejo para conseguir el voto. De ninguna manera, quienes forman parte de este Consejo General se atrevieron a prever cómo serían los resultados y mucho menos a calificar la elección dependiendo de estos. Para examinar si el voto fue libre se requieren pruebas, las cuales deben de ser atendidas en los canales previstos. Las incidencias reportadas previo y durante la jornada electoral fueron atendidas en la medida de las pruebas existentes, de tal forma… Moción, consejera, de parte del consejero Jorge Montaño. Gracias. Por favor. Gracias. Las incidencias reportadas previo y durante la jornada electoral fueron atendidas en la medida de las pruebas existentes, de tal forma que no alteraron el sentido de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La asignación de cargos de magistraturas de circuito y juzgados de distrito será una clara muestra de ello. Y quiero, una vez más, reconocer el esfuerzo institucional realizado por todo el personal del instituto, que sigue todavía trabajando y en desvelo, y también agradecer el acompañamiento de la ciudadanía que le ha dado al INE en este proceso inédito. Gracias, presidenta. Gracias, consejera Norma de la Cruz. ¿Alguien más en primera ronda? Pasamos a segunda ronda con el consejero Uquib Espadas. Gracias, presidenta. Los acordeones son, y así lo ha dicho este consejo, fundamentalmente propaganda ilegal por su financiamiento cualquiera que este haya sido. En otras elecciones los acordeones no son ilegales. En 2012, 2018 y 2024 hubo acordeones. Estos acordeones decían: vota por Enrique Peña Nieto, vota por Josefina Vázquez, vota por Cuadri, vota por López Obrador. Y en cada una de esas elecciones, uno de esos acordeones tuvo más seguimiento que los otros. ¿Por qué? Porque no es la propaganda impresa ilegal la que nunca determina una elección. Y en este caso, la afinidad difusa de los electores queda evidente en los resultados a los que ya me he referido y no repetiré por lo pronto. Ya para 1995, en mi personalísima experiencia, la propaganda impresa era claramente insuficiente para impactar en el electorado. Hacían falta radio y televisión. Hoy las redes. Pretender que este acordeón es un instrumento más poderoso que la mismísima flauta de Hamelin y que determinó la elección es francamente fantasioso. No se puede con seriedad pretender que estos volantes, y si hubiera evidencia de su uso coactivo o de que hubiera sido un acordeón central. Acá tenemos registrados 37, hubo docenas de acordeones en el país con información variable. Y sí, muy probablemente todos dentro del mismo foco de afinidad de la coalición gobernante, entre otras cosas porque el otro polo decidió activamente llamar a no votar en esta elección. Si un polo deserta una elección, ¿cuál es la sorpresa de que el otro polo gane? Pero además, otra vez,
Si esto fue una operación de Estado, pues fue una operación evidentemente fallida, porque en ningún caso logró movilizar a más del 6% de los electores del padrón y en algunos casos al 3%. Es verdaderamente desproporcionado comparar esto con las elecciones de los 80. Pretender, reitero, que esto sea peor que amigos de Fox, el Pemex Gate o un peligro para México, es de verdad forzar la realidad. No basta con decir, hubo muchos acordeones, seguramente, cuando entre el seguramente ya estamos en aprietos. Eso no es un argumento jurídico. ¿Tenemos las evidencias de la coacción que se ejerció con estos acordeones? Los resultados electorales nos dicen que hubo una obediencia del electorado, que en un 75% desoyó a los acordeones. Me parece un exceso. Pero por otro lado, esta campaña que ha resultado de esta creencia ha desatado otro tipo de procesos, como una campaña de linchamiento. Presidenta, solicito, por favor, instruya a la secretaria para dar lectura al artículo titulado 6 consejeros y una corrupción. Adelante, secretaria. Como lo indica. Las evidencias de corrupción ya eran apabullantes. Desde el oficialismo se trampeó y traicionó la elección judicial con la producción de acordeones para pervertir el voto del 1 de junio. Luego, un análisis de un grupo de consejeros del INE, destacadamente Arturo Castillo y Martín Faz, encontró 37 modelos distintos de acordeones producidos esencialmente con el mismo formato. Solo variaban ciertos nombres. La coincidencia entre los nombres que aparecían en los acordeones y los candidatos ganadores superó el 80%. En la Suprema Corte hubo coincidencias de 91%, algo de casi nula probabilidad estadística. Alguien debió entonces diseñarlo y ejecutarlo con gran éxito. Es una defraudación monumental, un asunto de corrupción que nadie con mínima decencia y respeto por las buenas prácticas de participación ciudadana podría dejar de ver. 6 consejeros del INE, sin embargo, voltearon para otro lado y validaron las elecciones de ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados del Tribunal Electoral. Que quede registro de los 6 nombres: los consejeros pro acordeón, Guadalupe Tadei, Rita Bell, Norma de la Cruz, Uquibe Espadas, Carla Humphrey y Jorge Montaño. Si son coherentes, los 6 validarán hoy las elecciones de magistrados y jueces. ¿Ante qué demonios estamos? Gracias. Me parece grave la degradación del debate en términos de lo que debe ser el debate político al arrojar pretensiones fantasiosas para fundar acusaciones de las que no hay evidencia. Me parece que golpear la estadística es particularmente grave porque por eso se desacreditan los números para discutir. Propiciar la agresión personal, en esta nota a 6 de nosotros se nos califica ni más ni menos que de carentes de decencia, ya me parece grave. Sé que también se ha hecho a otros integrantes de este Consejo en otros momentos y en cada caso lo he reprobado. Sin embargo, me parece que lo más grave de pretender que esta elección no es válida es que a partir de cuando mucho una movilización de 6% de electores que nunca se ha comprobado que obedezcan a una fuerza corporativa porque los datos dicen lo contrario, se desacredite el trabajo del INE y su producto en un contexto en el que este instituto sigue estando bajo la mira, sigue estando siendo objeto de ataques de lado y lado y sigue corriendo el riesgo de dejar de funcionar para la sociedad y ser reemplazado por otra cosa. Me parece, sí, que hay que discutir el elefante, pero me permito sugerirle, consejero Castillo, que para la próxima se busque un elefante más sólido. Gracias. Gracias, consejero Uquib. ¿Alguien más en segunda ronda? Consejero Jaime Rivera. Gracias. Empiezo por recordar algo que he dicho tanto el día de la jornada electoral como cuando discutimos sobre los resultados y la validez de esta elección. A pesar de muchas dificultades, ese instituto organizó estas elecciones lo mejor que pudo y lo hizo bastante bien. Y entonces, como ahora, reconozco el trabajo de miles de trabajadores permanentes y eventuales del INE que hicieron
su mejor esfuerzo y dieron buenos resultados en cuanto a organización electoral. Creo que en eso nadie de esta mesa ha disentido. Sobre el argumento más vehemente que he escuchado en esta mesa, el del consejero Uquibe Espadas, a quien le reconozco mucha elocuencia, y que ahorita refuerza, solo me pregunto si muchos de sus antiguos camaradas de partido se sentirán hoy muy complacidos con lo que ahora defiende, incluidos los acordeones, y que lo haga con tanta vehemencia. Y hablando de seriedad, la seriedad de su argumento creo que la ilustró muy bien con un elefantito inflable. Gracias. Gracias, consejero Jaime Rivera. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? Muy bien, no habiendo más participaciones. Secretaria, en tercera ronda. Un asunto que no ha quedado sin responder por parte de quienes votan por invalidar elecciones y los votos reales, aceptando su relato de que todos los votos que llegaron para la Corte fueron votos inducidos por el acordeón, estamos hablando de 6 millones de votos, y los otros 7 millones de votantes, los que no votaron por ningún candidato de los que dice el acordeón, los 9 millones de votantes que en varios de los casos de ministros no votaron como dice el acordeón. Esta fantasía es también brutalmente grosera con los votantes que sí fueron a votar, y lo sabemos porque son vecinos nuestros, son amigos nuestros, son compañeros nuestros, son gente con la que tenemos adversidad, es todo tipo de gente. Y por otro lado, consejero Rivera, yo no argumento para satisfacer a nadie. Francamente no me he preguntado qué opinan mis excompañeros de militancia ni de mis argumentos ni del elefantito rosa. Pero ya entrados en cuestionamientos personales, más allá de preguntarle lo que le iba a preguntar y no aceptó la pregunta de, según usted, que acusa que alguien organizó y distribuyó la elección, presente las pruebas, que evidentemente no tiene. Yo nada más le quiero recordar en foros académicos en donde usted defendió que la campaña de miles de millones de pesos de un peligro para México no fue determinante para la elección y que en consecuencia ninguna autoridad debería utilizar ese argumento para anularla. Muchas gracias. Gracias, consejero Uquibe. ¿Alguien más en tercera ronda? Consejera Zavala. Gracias, presidenta. Quizá nada más para volver a aclarar una situación. El trabajo del INE, de todo el personal del INE, me parece que ha sido reconocido por todas y todos nosotros. La capacidad profesional de la institución se puso a prueba y salió avante por los años de experiencia. Eso no ha sido cuestionado por ninguno de nosotros. Lo que se está cuestionando son entes externos con prohibiciones constitucionales y legales que tuvieron una incidencia en la elección. Y me voy a terminar esta intervención con una lectura de un párrafo que para mí es muy significativo para cuando hablamos de la elección auténtica. Dice, una elección auténtica es entonces una elección en donde los ciudadanos y ciudadanas y no las instituciones gubernamentales o los poderes fácticos deciden quiénes serán sus próximos gobernantes. Esto implica que la responsabilidad de las instituciones electorales no puede limitarse al correcto conteo de los votos el día de la elección. Para cumplir con el espíritu de la norma, habría que ir más allá del cumplimiento de los formulismos burocráticos para asegurar
que los resultados electorales reflejen de manera más profunda la verdadera voluntad del electorado. Y esto es un libro de Ackerman en el que trabaja mucho este tipo de implicaciones en la que nos vemos las autoridades, cuándo decidir si una elección es válida o no. En fin, los argumentos están sobre la mesa. Gracias. Gracias, consejera Zavala. No habiendo otra participación solicitada, pasamos a tomar la votación. Secretaria, con la puntualización hecha por la consejera Dania Rabel de separarse del primer punto de acuerdo, de los acuerdos, el primero que habla de la validez, ¿no? Y las otras señalamientos que hizo pues corresponden al punto anterior, nada más para que se deje asentado en este que corresponde al punto anterior. Hay que hacer votación en lo particular, ¿no? ¿Ella lo está proponiendo de votación en lo particular? Sí, ya. ¿Sí? ¿Me permite? ¿Qué es lo si podría la secretaria enunciar con toda claridad lo que se va a votar en cada uno de los momentos? ¿Sí? Y su orden. Gracias. Yo lo digo. Como viene en el proyecto, con excepción del punto primero de los acuerdos, del acuerdo que es el que habla sobre la validez de la elección. Y luego lo votamos en lo particular, como se ha venido haciendo. Adelante. El considerando 37, es así, consejera. Bien, entonces iniciaremos con la votación, como viene en el proyecto, excluyendo el acuerdo primero de este 2.10 y los casos referidos por la propia consejera Dania, establecidos en el considerando 37 del acuerdo. ¿Sí? Inicio la votación de quien nos acompaña de manera virtual, consejero Martín Faz. A favor, en lo general. Gracias. ¿Quién se encuentre a favor en esta sala? ¿En contra? Gracias. Consejera presidenta, le informo que se obtuvieron 10 votos a favor con 1 en contra. Ya no lo voto en particular. ¿Sí?